santas, buenas y santas, vamos a empezar hoy el último día de septiembre, 30 de septiembre, la reflexión que venimos haciendo en ejercicios de amor, dentro de ejercicios de mística cristiana, con San Juan de la Cruz, enamorado de Dios, siguiendo la biografía de Elizabeth Reynó. Pero antes vamos al recogimiento de siempre y después a las palabras de silencio y quietud. Muy bien, John Main, silencio y quietud para cada día del año. Y el 30 de septiembre nos dice: encuentro más difícil meditar a la tarde que a la mañana. Creo que es mucho más difícil meditar cuando estamos cansados, cuando no tenemos la suficiente energía física. Lo descubrí hace unos años, dice John Main, cuando estaba en el hospital recuperándome de una... Noté que cuando estaba muy débil podía repetir el mantra un par de veces. El mantra es el Maranatha, el Ven Señor Jesús. Luego me veía envuelto en un estado de reposo y somnolencia. Cuando me despertaba, lo repetía un par de veces más y me dormía nuevamente. No obstante, creo que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a no evaluarnos en términos de éxito. Tenemos que meditar lo mejor posible, de acuerdo con nuestras circunstancias. Por ejemplo, idealmente es bueno cuando quieran, interrumpen y preguntan y conectan el micrófono, me piden para que les conecte. No obstante, cuando me despertaba lo repetía un par de veces más y me dormía nuevamente. No obstante, creo que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a no evaluarnos en términos de éxito. Tenemos que meditar lo mejor posible de acuerdo con nuestras circunstancias. Por ejemplo, idealmente es bueno meditar en un lugar tranquilo para concentrarnos lo más posible. Aun si nuestro vecino comienza a pasar la máquina de cortar el pasto y perdemos nuestro recogimiento, es preferible continuar meditando antes que decir, bueno, no tengo las circunstancias ideales, por lo tanto abandonaré. En cierta oportunidad, cuando volví a casa desde Irlanda en avión, decidí que era el momento de meditar. La azafata, no obstante, decidió que era un buen momento para conversar con un pasajero que parecía un tanto solitario. Así que vino y se sentó a mi lado, de tal manera que conversamos durante unos momentos. Ella era por demás locuaz y me tomó cierto tiempo antes de poder retornar amablemente a mi meditación. Tenemos que hacer lo mejor que podamos de acuerdo con las circunstancias. Siempre les aconsejaré no abandonar, aun si están cansados o sin mucha energía. Hagan lo mejor que puedan para incluir la meditación de la tarde. Bueno, antes de empezar, damos la cálida bienvenida a Katy Heinz, que nos va a acompañar con San Juan de la Cruz y después nos va a guiar de la mano para la lectura de la subida al Monte Carmelo. Estamos viendo esta introducción a Juan de la Cruz de la mano de Elizabeth Reynó, ese hermoso libro que se llama San Juan de la Cruz, enamorado de Dios. Y hagamos una recapitulación de lo que venimos viendo. El prólogo de este libro centra en Juan de la Cruz a ese poeta extraordinario y nos dice que ya en el siglo V San Agustín decía: Señor, yo te buscaba afuera cuando tú estabas dentro de mí. Y este pasaje a lo invisible se hace solo mediante la poesía y cita
a un francés que es como un hermano menor de Juan de la Cruz, que es Rimbaud. Rimbaud lo proclamaba con fuerza, diciendo que nos dirigimos hacia el espíritu. Es el oráculo lo que pronuncio. Hermano menor de Juan, se quemó como él en el fuego ardiente de la poesía, y de ella nos trae las brasas candentes. También en él, verbo y sentido son una misma cosa. Rimbaud arde en el fuego divino y Juan lo desposa. Pablo, otro enamorado de Juan de la Cruz, decía de los escritos de Juan: allí se encuentran los testimonios de una conciencia de sí y de un poder de descripción de las cosas no sensibles de los que la literatura ofrece pocos ejemplos. Esta verdad, la más elevada, desaparece, se ausenta detrás de lo más puro de sí mismo, la visión que tiene Juan. Y si ella atravesó sin daño los accidentes del pensamiento y del tiempo, entonces digna de llegar hasta nosotros. Juan de la Cruz propone dejar que el punto más secreto del alma, liberado de las servidumbres humanas, Dios mismo, por participación. Dios, para Juan, no está lejos. Dios está en nosotros, es nosotros, siempre que le concedamos el vacío suficiente para que llene con su inmensidad el espacio liberado de nuestro ser interior. Si ustedes tienen preguntas, críticas o comentarios de lo que voy diciendo, me paran. Yo tengo un comentario, pero es técnico. Sí, decime. Escucho acoplada tu voz. Es Fíjate que si no tenés 2 sesiones abiertas. no, yo tengo una sola sesión abierta. Y no sé cómo escuchan los otros, porque yo lo escucho acoplado. Pero vos, porque vos tenés conectado el micrófono, vos lo tenés que silenciar. Bueno, Hola, no, Katia. sí, hola, buenas. No, yo lo abrí para decirte eso, lo tenía silenciado, ahora lo silencio de nuevo. Bueno, silencia y fíjate si ahí se corta el acople. Bien. Hola, Vanessa, ¿cómo andás? En los 2 primeros capítulos hemos recorrido desde la infancia y las penurias y las miserias que pasa Juan, y después se ha muerto el padre, estaba el rechazo de los tíos, de uno de los tíos y después de la esposa del segundo, y viene a describir Elizabeth Reynaud que Juan, desde el comienzo de su vida, fue modelado por la miseria y el amor. Y eso lo despojó de cualquier deseo maligno, y se alza en él una llama que quiere unirse al infinito, porque el contemplativo apunta a la desnudez pura, a penetrar en la extrema simplicidad de su ser, para allí fundirse en la extrema simplicidad de Dios. En el capítulo 3 vimos Salamanca y el primer nombre religioso que él adopta, Juan de Santo Matías. Juan, como dicen los sanjuanistas, es un hombre profundamente apasionado. Tiene pasión por lo absoluto, dice Elizabeth Reynaud. Y para todo elige la línea directa. Ha pasado 4 años en el colegio de los jesuitas. La madre, Catalina, se había desvivido para conseguir que tenga educación. Y al final, por azares de la providencia, dicho irónicamente, recala en los jesuitas, que son una orden impresionante, que están haciendo ahí y va a estar dirigiendo ese concilio ecuménico de Trento, por decirlo así. Es un concilio fundamental, axial. Y Juan, apasionado de lo absoluto, ha sido modelado, moldeado por los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y los abraza con tanta pasión y vehemencia que va a tener un periodo salvaje de rigorismo para flagelar su carne, cosa que Teresa le va a objetar un poco. Después él mismo lo va a morigerar. Pero la clave aquí es matrística, el amor de su madre, que él identifica también con la Virgen, porque el amor de su madre es
el que ha sembrado en él una devoción similar, la devoción a la Madre de Dios. Y están en Medina del Campo y están viviendo en la pobreza, y un deseo de pobreza es el que tiene él. Cuando le entregan el hábito tiene tela negra, cinturón de cuero, escapulario blanco, capucha negra, gran capa de lana cruda, y él tiene deseo de pobreza, tiene un rechazo a eso. Pero Juan obedece y toma esos hábitos así. Los hermanos le dan el espaldarazo y después firma con sus testigos el texto de sus votos con el nombre de Fray de Juan Santo Matías. Él está entrando en la orden carmelitana ahí para tomar los votos, pero él después va a tener la ilusión de ir a una orden más fuerte, más rigorista, que es la Cartuja. Pero veremos el encuentro con Teresa. Catalina está emocionada y a menudo va a repetir: desde chiquito parecía un ángel, y comprende que ya ha entregado su hijo a Dios. Si bien Juan eligió la Orden del Carmen para hacerse monje, no por ello perdió la impronta de sus 4 años de estudio en el Colegio de la Compañía de Jesús. Todas esas cuestiones veremos cómo inciden en la forja intelectual, teológica, filosófica que tiene Juan. En 1548, cuando Juan tiene 6 años, Ignacio de Loyola, fundador de la orden, había hecho imprimir 500 ejemplares de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales se desarrollan a lo largo de 4 semanas, durante las cuales la persona que hace el retiro se entrega un examen de conciencia riguroso, luego a una meditación sobre los acontecimientos de la vida de Cristo. Juan está en el Colegio Carmelita de San Andrés, ahí va a vivir él, que ha sido edificado en 1480, y el capítulo general de Roma en 1568, que está dirigido por el nuevo general Juan Bautista Rubio de Rávena, está diciendo, exhortando a esta semillero o seminario de carmelitas. Pero los carmelitas son pocos. En 1567 llegan a 15 carmelitas. Y aquí aparece un agustino, que es fundamental para Juan, Fray Luis de León. En primer lugar hay que ponerlo y destacarlo como forjador y formador de ese joven poeta, porque Fray Luis de León enseña teología en Salamanca, es poeta, es filósofo, es bibliólogo, es jurista, es místico, habla varios idiomas y será arrojado al calabozo 5 años por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y por haber criticado la traducción latina de la Biblia. Y aquí viene, hoy justo es el día de San Jerónimo, ese padre de los bibliólogos que es San Jerónimo, que tenía una vida extraordinaria, que nace en el 332, y en esa época él está yendo a Tracia, recorre Asia Menor y se descubre a sí mismo, estudia gramática, literatura griega y publica su comentario místico de Abdías, pero él, que ansía la paz, se hace hombre del desierto. La figura del desierto que ya venimos viendo desde el peregrino ruso, pasando por Meloni Riva, etcétera, pasando por Pablo Dors, la cuestión de ser un padre del desierto, algo que va a anhelar también Juan: soledad, silencio, quietud, recogimiento. Jerónimo ansía la paz, se hace hombre del desierto, y su vida es ayuno, vigilias, oración y lágrimas. Reza, ayuna, lee y escribe. Y él es el patrono de las Biblias, y estamos en el mes de la Biblia nosotros. Bien, más adelante vemos que las clases se daban en latín, y Fray Luis de León también las daba en latín, pero él está haciendo la apología de las virtudes del castellano para expresar las más altas cuestiones teológicas. Y él va a ser el primero en editar las obras de Teresa de Ávila, Fray Luis de León, pero mantiene el latín en las clases magistrales.
donde se explica San Agustín, Santo Tomás, la Suma Teológica, pero no para tomarlo como algo establecido dogmáticamente e inapelable. Se discuten esas obras. Todas esas obras están puestas ahí para la discusión, para las cuestiones disputadas. Y ese es el ambiente donde entra Juan de la Cruz en Salamanca en 1565. Y aquí nos encontramos, capítulo 4, con Teresa de Jesús, la presentación de Teresa de Jesús. Juan se empeña y se consagra al estudio, es muy estudioso y se distingue por un agudo ingenio y por su aplicación. En el colegio de San Andrés es nombrado prefecto de los estudiantes y estudia a uno de los grandes pensadores del Carmen que se llama Baconthorpe, que es un inglés y se lo apoda el príncipe de los averroístas. Ahí le vemos la cola al diablo, dirían los ortodoxos tomistas, de que el averroísmo y el islam funcionan como un influjo fundamental. Está el neoplatonismo, está el averroísmo, por Averroes entra Aristóteles al occidente, y este príncipe de los averroístas es un carmelita. Y aquí aparece el tema de Juan de la Cruz, la unión entre la persona divina y la naturaleza humana, la esposa y el esposo, en el Cantar de los Cantares. Eso es lo que lo apasiona a Juan. Han estudiado también se le decía San Dionisio, el apócrifo más famoso de la historia, Dionisio Areopagita, que al principio creían que era, aparece en el Hecho de los Apóstoles, después se va a determinar que es aproximadamente el siglo VI, pero llega por el influjo galo a Saint Denis, la iglesia de Saint Denis, cuando nace el gótico. Entonces no se sabe legendariamente si es del siglo I, del siglo VI, del siglo XII, etc. San Dionisio Areopagita le decían, o Dionisio sin más, que influye sobre toda la Edad Media y sigue influyendo después de la Edad Media. Ese es el que hemos visto en uno de los módulos anteriores. Y está también San Gregorio. Pero después se dice que Juan de la Cruz es como una emergencia desde la mística renana, del Meister Eckhart que hemos visto antes, de sus dos discípulos geniales místicos, Taulero, Suso, el otro que es Ruysbroeck, esa devotio moderna que se va plasmando en la mística renana. Aquí nos dice Elizabeth Reynó eso, decir que Juan es el producto de esa mística renana o del sufismo mística musulmana, sería dar crédito a la idea que afirma que toma de ellos parte de su obra. No, dice Elizabeth Reynó, él es su heredero solo por una genealogía natural del pensamiento que a su vez se engendra a lo largo de las generaciones. Juan lo que es un hombre que huye de la tibieza. Hay que ser frío o caliente, por tibio te vomitaré, dice el Apocalipsis. Juan huye de la tibieza porque el fuego arde en él. Fuego es la metáfora del amor que arde en él. Y su alma se indigna por la comodidad, por la molicie que se permite. Y él tiene la frugalidad de los hombres del desierto, de nuevo, que no toman más que un odre de agua en 40 días de marcha. Su alma busca la arena ardiente y el sol calcinante para fundir en ellos la pasión que la consume. Y él considera que la tibieza es la que nos pone en peligro a nuestras almas, que pone en peligro a su alma. Y esto es una vinculación entre el ethos y el pathos amoroso con el logos de la fe. Porque dice, para Juan, el que ama es el que cree, y el que cree es el que no sabe nada. Otro influjo de la nube del no saber. La meditación es ir al centro.
el viaje al corazón por el corazón. Eso es lo que nos dicen los padres espirituales y los místicos de ayer, de hoy, y lo van a decir siempre. El camino del corazón por el corazón al corazón. El camino es el castillo interior, dirá Teresa. Y es el camino de toda espiritualidad genuina. Y esa espiritualidad genuina es meditativa. Y la meditación es colocarse en el centro. El pecado nuestro, decía el hermano David Steindl-Rast, es que nosotros nos enajenamos, perdemos ese centro, nos descentramos. Y aquí la cuestión de Juan es ese centramiento en su corazón. Y el canto que canta Juan es un canto poético que es meditativo. Juan es el hombre que cree, el hombre que ama, el hombre que se funde en el desconocimiento divino que lo despoja de cualquier interrogante. Y él está aquí haciendo una aseveración que los pone de mal humor a los tomistas, quizás a menos mal humor a los tomasianos, diría el maestro Risco, porque dice de Juan Elizabeth Reynó que el estudio sombrío y frío de la teología tomista no responde al deseo de amor, al incendio, a la llama de amor viva que tiene en su corazón encendida Juan. La pasión de Fray Luis de León es la que le ha abierto estos caminos poéticos para llegar al corazón. Los sacerdotes carmelitas de Ávila están muy irritados, los calzados, muy irritados con la Teresa de Ávila, que es una mujer irritante por las cosas que hace, porque no tiene pelos en la lengua y porque se le planta a quien sea. Y esa mujer, según dice, tiene éxtasis y visiones, y la fama de Teresa resuena en toda la provincia. Y esa loca de Teresa, dicen los calzados, va a terminar en la hoguera de la Inquisición. Ya hablaremos también de la Inquisición, predicen estos calzados. ¿Quién es esa Teresa de Jesús a la que nada la detiene? Es una mestiza. Ella es mezcla de judía y de antigua aristocracia castellana. Es la soberbia flor surgida de la España cosmopolita del siglo XV. En ella se unen toda la energía, todo el esplendor y todo el refinamiento de una civilización que mezcla lo gótico con el plateresco. Lo que quiere Teresa es lo que quiere Dios. Así llegamos al capítulo 5. El capítulo 5 es el encuentro de Teresa y de Juan. Tiene 26 años más que Juan, Teresa. Juan, que está embriagado de laceraciones excesivas y un régimen de vida terriblemente riguroso, camina pálido y dolorido junto a su compañero Pedro de Orozco y va a pie de Salamanca a Medina, donde va a cantar su primera misa. Ha huido con tanto fervor de las distracciones de la vida salmantina que todas las paredes oscuras y pobres de su celda le devuelven el eco de su búsqueda amorosa. Camina hacia su destino, cegado por sus propias exigencias, y el recuerdo de su madre lo acosa. ¿Podrá enfrentar su tierno rostro sin que lo asalten recuerdos dolorosos? Él va a cantar misa a su patria natal, donde se va a encontrar con su hermano y con su madre. Va a poder enfrentar ese rostro de la madre sin que le asalten los recuerdos dolorosos de las miserias que pasaron, de las penurias, del hambre. La aridez de las clases en Salamanca le ve resecado el alma y se aferra al sueño de la cartuja, pero abandonar la orden en la que tomó los hábitos sería negar su amor por la Virgen, que lo recibe de su madre. Pedro de Orozco sabe que la Madre Teresa de Jesús está en Medina del Campo y que busca monjes jóvenes para iniciar la reforma de la rama masculina de la orden. En capítulos siguientes, dentro de 2 capítulos, vamos a ver el tema de las mujeres. Juan de la Cruz y las mujeres. Es un capítulo delicioso realmente. Pero aquí nos está mostrando el encuentro de este varón con esta mujeraza, que es la Madre Teresa, la madre fundadora, como le decían. Y Juan empalma con esto que le dice Pedro de Orozco. Ahí
en Medina te vas a encontrar con Teresa y ella quiere un perfil como el que vos estás buscando. Y él también sueña con esa mayor austeridad y rigor que le describen, que es en la reforma del Carmelo que está iniciando con vigor Teresa. Y ese día que tiene frente a él, está cantando la primera misa, a la persona que busca a la Madre Teresa de Jesús, no le cabe ninguna duda a Teresa que ese es el hombre que ella busca. Antes le había dicho a Antonio de Heredia, que era un cura que estaba en sus molicias y sus comodidades, tomate un año y después vení y charlemos de nuevo, le dice a Antonio de Heredia. Ella lo ve a Juan y sabe que ese es el hombre. En la primera misa cantada por Juan, en Santa Ana Teresa, la gran Teresa, que ahora tiene 52 años, está presente. Ve subir al altar un joven de aspecto frágil, de baja estatura, con expresión seria y reconcentrada. Su tez es clara, sus rasgos demacrados, la frente amplia, los ojos negros, llenos de dulzura, oscurecidos por arcos superciliares marcados, la nariz recta y fina, ligeramente aguileña, la boca serena y bien dibujada, las mejillas hundidas por una barba de días. Pero de su figura, de la figura de ese hombrecillo que es Juan cantando la misa, emana un sufrimiento asumido, controlado, humilde y recoleto. Él tiene apenas 25 años en esa instancia y Teresa contiene la respiración. ¿Es joven o es viejo? Y hasta se pregunta, ¿es humano? No lo sabe. No sabe nada más. Es el que quiere ella para la reforma. Y Teresa le comenta a Ana de Jesús, nuestro padre Juan es un ser celestial y divino. Juan recibe este mensaje de Teresa, no este del celestial y divino, sino la propuesta de la reforma, como ese joven sacerdote que es como un guerrero de Cristo, dice Elizabeth Reynaud, un samurái indomable en su proyecto de perfección. Su corazón se ablanda hasta las lágrimas y todas sus energías de amor se ponen en campaña y mantienen una prolongada entrevista con Teresa. Sin sorprenderse, conoce su deseo de ingresar en la cartuja, Teresa, y se apresura a responderle que Dios le propone no desviarse de la orden de Nuestra Señora del Carmen, sino por el contrario, que se ocupe de devolverle su perfección original abocándose a la obra de la reforma. Construir todo de la nada. Comprende Juan que la felicidad está en la entrega y no en el retiro cisterciense o cartujano que él soñaba para salir de la Orden del Carmen. Y la madre le aconseja que regrese a Salamanca. Todavía le faltaba cursar un año de teología, el primer año de teología después de la filosofía. Y para terminar su cuarto año de estudios del año de teología. Lo va a necesitar. El reformador tiene que poseer bases sólidas para defender su elección frente a los adversarios que no van a dejar de oponerse. Y sería erróneo pensar que Juan buscó la soledad y el dominio de sí mismo por una especie de delirio paranoico. No. Aquí viene una contextualización histórica extraordinaria y una divergencia entre la espiritualidad mística, tal como la viven Teresa y Juan, y la figura central que va a dividir esas aguas, a pesar de y sin embargo de ese desposorio místico y de esa unión de corazones que hay en ambos, es Felipe II. Porque Felipe II, el hijo de Carlos V, es el que está marcando los signos de los tiempos. Marcando los signos de los tiempos que son marcadamente violentos y tienen todo lo que tienen que tener para destruir la paz de un alma consagrada con pasión al estudio y al esclarecimiento del misterio divino, como era Juan en ese momento. Para Felipe II, el orden religioso y el orden político son la misma cosa.
esa contaminación y esa toxina teocrática de fundir lo teológico con lo político. El orden religioso y lo político, el político son lo mismo. Y a partir de 1559, tiene 17 años Juan, la Inquisición redobla su ardor. Se secuestran obras de Lutero, se expurga la Biblioteca Hebraica de Salamanca. En Granada se organiza un auto de fe de manuscritos árabes. Acuérdense lo que hemos hablado de Averroes. Se publica el catálogo de cientos de libros puestos en el índex por don Fernando Valdés, el inquisidor general de España. Y en él se encuentran obras de tendencia mística de grandes predicadores como Juan de Ávila, Luis de Granada, Francisco de Borgia, duque de Gandía, que se hizo jesuita y fue el confidente de Carlos V y de su madre, Juana la Loca, que tiene que exiliarse 2 años en Portugal para escapar de la Inquisición. El arzobispo de Toledo ha publicado en Amberes su comentario sobre el catecismo, del cual los iluminados recuperarían algunas páginas. El prelado más poderoso de España, el arzobispo de Toledo, también es encerrado en la cárcel de la Inquisición durante años, desde el 21 de agosto de 1559 hasta su muerte en 1565. Eso era la Inquisición. En ese contexto se estaban dando los primeros pasos vigorosos, firmes, de la reforma del Carmelo. El pueblo vive en el estupor. En mayo de 1559 ha tenido lugar un auto de fe teatral en Valladolid. 15 personas de alto rango, letrados y caballeros, suben a la hoguera. Otro tanto se hace, por mandato del Santo Oficio, en Sevilla, en diciembre. Poco después, en 1570, Felipe II va a crear tribunales de la Suprema Inquisición en Lima, en México. Y acá de nuevo volvemos a Fray Luis de León. Fray Luis de León es reconocido como uno de los más importantes teólogos de la época. Será arrojado al calabozo por haber demostrado la infidelidad de la Biblia en latín en comparación con el texto hebreo, por haber traducido el Cantar de los Cantares al castellano y por haber manifestado una molesta tendencia al misticismo. Todo eso le caía pésimo a la Inquisición. Y por eso lo mandan 5 años a pudrirse, dice Elizabeth Reynaud, en las mazmorras de la Inquisición. Y después recupera su cátedra en Salamanca. Si van a la Universidad de Salamanca, ven la estatua de Fray Luis de León, que dice esa famosa frase: decíamos ayer, después de 5 años de mazmorra. Es uno de los que han dejado una marca más profunda en los años salmantinos de Juan, por su acercamiento poético a las Sagradas Escrituras. En 1567, en que Juan tiene el encuentro de su vida con Teresa de Ávila, Felipe II, que teme que don Carlos, su hijo, encabece la rebelión de los Países Bajos contra él, decide encerrarlo en su habitación del Palacio del Alcázar de Madrid. El infante se niega a comer y a dormir, anda desnudo y come y come nieve. Muere unos pocos meses después, con 23 años de edad, perseguido por el odio de su padre, que veía en él a un rival. ¿Cómo toda esta violencia moral y física no iba a despertar en el joven carmelita de 25 años el deseo de combatirla? El deseo de combatirla. Teresa de Ávila, en cambio, se refiere a Felipe II como mi amigo el rey. Dirá de Felipe II, mi amigo el rey. Juan se excluye de esa temporalidad, de esa terrenalidad, y se enfrenta a la autoridad de su orden, ignora los grandes movimientos sociales y políticos de su época y no tiene para nada en cuenta la agitación mundana y económica. No se relaciona con los poderosos, está en otra parte, avanza miserable y grandioso por su camino de soledad. Preocupado por el hombre, ha rechazado al mundo y su furia.
hechizado por un canto de amor que deja su alma suspendida. Juan regresa a Salamanca para un seminario de teología y el 24 de noviembre de 1567 aparece su nombre en los registros de inscripción de la universidad como sacerdote y teólogo. Y aquí viene la anécdota de la casita de labriegos que está en la aldea de Duruelo. Y en esa aldea de Duruelo hay un lugar apacible, silencioso, habitado por el susurro de los robles oscuros y donde los caminos están desiertos. Reina una atmósfera de inocencia. Su belleza se engalana de serenidad y humildad. Es un sitio para Dios, un sitio para Juan. Ahora, Fray Juan de la Cruz está ingresando en el espíritu de la reforma que está diseñando Teresa. Y Teresa lo tiene como hijo ahí y le da instrucciones de qué es aquello en lo que consiste la reforma del Carmelo. Había lugar para informar al padre Fray Juan de la Cruz de nuestra manera de proceder, dice Teresa en las fundaciones. Tuvimos algunos días oficiales para recoger la casa. Nuestra manera de proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, para resucitar en nuestro siglo la vida primitiva, solitaria y ferviente que nuestros ancestros habían llevado con tan gran lustro, imitando en la tierra la contemplación y la vida de los ángeles. Juan es un seductor. Veremos todas las mujeres que caen seducidas por él, caen a sus pies y tratan de intimar con él. Juan es seductor, pero vela ferozmente por no dejarse engañar por la llama de amor viva que surge en él y de él. Con una sola palabra enfrenta a su interlocutor consigo mismo y después escapa más rápido que el fuego. No quiere entregarse a la debilidad y a la ternura. Otra cosa lo obsesiona. Alguien por quien daría la vida, alguien por quien se reserva. No vivirá sin amar, pero su historia de amor será con Cristo. La autorización del provincial para que Juan de la Cruz haga lo que le está indicando Teresa llega a Valladolid y hace casi 2 meses que Juan recibe respetuosamente las enseñanzas de la madre fundadora. Ella está atenta a todo, pero los une el mismo proyecto de reforma más que cualquier otro vínculo. Juan es todavía su hijo. Juan no quería dinero. La madre se enoja y él humildemente aceptó unos pocos ducados por esos servicios que él tenía prestados allí. Sabe que no va a poder evitar pedir limosna en el camino. Se lo dijo y ella sonrió con lágrimas en los ojos. Porque una parte de ella se va a Duruelo. Con gusto se haría monja descalza para esconderse en el hogar de paz que está a punto de nacer. Pero nada puede pertenecerle, ni el descanso, ni los seres, ni las cosas son para ella en esta tierra. Y ahora pasemos brevemente, dejemos iniciado y después abrimos para la charla, al capítulo 6, que es Duruelo, el estado de gracia. Cuando en el siglo XIII San Cirilo de Constantinopla, prior del convento del Carmen, recibe en una visión 2 tablas de plata en las que estaban escritas en griego los éxitos y persecuciones que debían marcar a su orden en los tiempos venideros, de mano de unos ángeles que nublaban todo con su claridad y su belleza, pudo leer acerca del Carmen, San Cirilo de Constantinopla, siglo XIII. Bienaventurada será esta orden que nuestro Señor amará por sobre las otras. Será una nueva religión que será completamente libre y espiritual. En efecto, Juan busca el recogimiento, el silencio, la soledad y el retiro de una celda simple para consagrarse a Dios y huir de las criaturas, dice él, como en los tiempos del profeta Elías. Relee los textos de Casiano, de Elías, de Alberto Gregorio Nacianceno y de Jerónimo, hoy día de San Jerónimo. El padre Antonio atestigua: Fray Juan en aquella época mantuvo nuestra regla primitiva en lo que respecta a la oración y la austeridad.
haciendo grandes abstinencias, llevando el cilicio, disciplinando su cuerpo, velando mucho, rezando a menudo y durante mucho tiempo, alejándose de los demás lo más que podía, quedándose muy recogido en su celda. La primera regla fue escrita en egipcio, luego traducida al griego por los discípulos de San Antonio y después en latín por San Jerónimo. Estos padres del desierto de Jerusalén vivían en gran soledad y en comunicación constante con Dios en las alturas del Monte Carmelo, frente a Nazaret, en Palestina. Soledad, silencio, recogimiento. Soledad es libertad, dice Elizabeth Reynaud. Y sus manos hábiles expresan fervor, al igual que su mirada intensa, su frente clara, su sonrisa luminosa y sus pies de Cristo. Pasemos a la cuestión de lo que significan estos sacrificios, estas penitencias. Juan está descalzo y tiene todo el aspecto de un ermitaño del Monte Carmelo. Y cuando se ingresa en Duruelo, uno de los monjes nos da una descripción del pequeño convento en plena actividad. La habitación de abajo se transforma en dormitorio común. En la iglesia hay confesionarios donde los monjes escuchan a los fieles que acuden desde los pueblos vecinos. El coro está cubierto de tejas, pero tan mal que la lluvia y la nieve entran con violencia. La ventana por la que reciben la luz es una teja que quitan de día y colocan por la noche. Esta es toda la suntuosidad del lugar. Los primeros descalzos respetan como palabra divina la ley de vida dictada por el profeta Elías en el monte Horeb, aquella en la que Dios talló y elaboró una infinidad de piedras de una inmensa belleza para el edificio del Orden de la Virgen, en las provincias orientales en donde nació. Solo en 1428 el Papa Martín confirma la orden, uniendo la antigua vida ermitaña a la vida conventual traída a Occidente después de que el Islam ha expulsado al cristianismo de Oriente. En una profecía memorable, San Vicente Ferrer, muerto unos años antes de que naciera esta reforma, había anunciado, comillas, tenemos que observar el modo de vida de esos hombres evangélicos que vendrán después de nosotros, a saber, las vigilias, los ayunos y oraciones, las lágrimas, las callosidades en las rodillas, las disciplinas, los suspiros profundos, la oración durante toda la noche, meditando día y noche en la ley del Señor, como mudos heraldos de la vida que place a Dios, despeinados, descalzos, enemigos de las pieles y las plumas, cosas muertas, con los ojos bajos, el rostro alegremente humilde, la palabra moderada, la alabanza discreta y la corrección templada por la dulzura. Su riqueza, dice San Vicente Ferrer, está en la pobreza, su posesión en la desnudez, su gloria en el desprecio y su poder en la flaqueza. Y puesto que su deleite es el desprecio de los deleites, están por encima del mundo, como si fueran sus amos y señores. Estando en la carne, viven fuera de la carne, comparten a Dios, sufren la pobreza para reinar y reinan con la pobreza. Bien, lo de hoy lo dejamos por ahí y abran los micrófonos para que charlemos, hagan preguntas, críticas, comentarios, etc. Sí, Katy. Sí, no, estoy pensando todavía. Ah, bueno. Profesor, Sí, diga. quería preguntarle, porque no tengo la fuente que usted está manejando a la mano, si
hay más precisiones de la autora respecto de las lecturas que hace Juan de la Cruz en Salamanca, de este autor que he mencionado en esta clase y en la clase anterior, llamado Bacon Ford. Sí. Tengo la referencia a través de lo que dice Elizabeth Rey. No me he puesto a buscar las fuentes esas, pero es un carmelita que obviamente imprime carácter sobre la vida y la formación de Juan. Carmelita, que es el príncipe de los averroístas, les decía, es uno de los autores predilectos de él en esa etapa de formación salmantina. Y les vuelvo a destacar la cuestión del averroísmo, porque muy buenos estudios sobre el enorme influjo del Islam, los sufíes, la mística islámica, sobre Juan de la Cruz. Y eso no es un dato menor. Cuando Santo Tomás de Aquino escribe De unitate intelecto contra averroístas, está poniéndose, que lo conoce perfectamente, Averroes, Avicena, Maimónides, lo cita Tomás de Aquino, pero los está poniendo en la frente teológica, porque el islamismo y el sufismo que están permeando en el alma juvenil de Juan de la Cruz son de la vereda del frente del tomismo oficial, que todavía no es el tomismo prestigioso que prescribe desde el Eterni Patris hasta la tercera escolástica que todos tenemos que ser tomistas. Entonces, ser un averroísta era ser el averroísmo latino, se llama Asigerio de Brabante, que es del siglo XIII. Tres grandes pensadores teológicos, filosóficos, son San Buenaventura, que es un franciscano, Tomás de Aquino, que siguiendo a San Alberto es un aristotélico tomasiano, que es un dominico, y Sigerio de Brabante, de los Países Bajos, que es un averroísta. Para decirlo en forma muy corta y espero que clara, la cuestión está en Avicena ya y por supuesto también en filosófica del islamismo, en una teoría de las dos verdades. Hay una verdad de la fe y otra verdad de la razón. Está el fideísmo de los más radicales agustinianos, llegando hasta Lutero, sola fide, sola escritura, sola gratia. Está el filosofismo aristotelizante, la sola razón, en la doble división de fe y razón, en Sigerio de Brabante. Y en Tomás de Aquino está fides et ratio. Entonces, cuando nos están diciendo que Juan de la Cruz leía de este hermano de orden del Carmelo, que es el príncipe de los averroístas, no nos queda muy oscuro, porque él está rechazando la frialdad de la suma teológica y está abrazando lo que la puerta poética y que viene del neoplatonismo, del averroísmo, que está llegando por Fray Luis de León a Juan de la Cruz. Y tenía que hacer pinino porque la Inquisición estaba con Felipe II a la cabeza, estaba haciendo de policía ideológica, que no sacaran los pies del plato. O sea, no lo he buscado al Bacon Thorpe y a sus fuentes, yo me baso solo en esta glosa apresurada y condensada en esta biografía porque me parecía una buena introducción a Juan de la Cruz. Bien, muchas gracias. Le preguntaba porque me parecía curioso, ¿no? Porque hay como una especie de dispositivo de mediaciones ahí culturales y bueno, me llamaba especialmente la atención. Así que muchas gracias. De nada. Si no hay más preguntas y comentarios, yo por mí sigo, tengo un montón de tela ahí para cortar, pero lo vamos a dejar para el viernes, ¿qué? Hoy es miércoles, sí, para el viernes que viene, para seguir, si no tienen más preguntas o comentarios. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. De nada.